Federación la reforma al 102, apartado A, para constituir el Ministerio Público en un órgano autónomo. Es decir, pasar de estas procuradurías que conocemos inscritas en el Poder Ejecutivo, tanto a nivel local como a nivel federal, a ser fiscalías autónomas. Una transición semejante no es cualquier cosa. No es un proceso fácil de construir, sobre todo, insisto, y en eso basa mi introducción, en que estamos frente a nuevos paradigmas de procesos de cambios estructurales en nuestro marco jurídico fundamental de nuestra nación, que prácticamente nos hablan y nos mandatan, sobre todo nos mandatan, a un cambio de 180 grados. Y conocemos los procesos en otros países, y es bueno darnos una vueltita a ver cómo van otros países en este tipo de procesos, y tienen años. Y uno pone como ejemplo Chile o Colombia, otros países, y nos dicen, y hemos estado allí cuando discuten los juristas, y nos dicen todas las broncas que tienen para poder lograr ese nuevo sistema. Pero están caminando en ese nuevo sistema, y claro, no deja de darnos un poco de angustia porque nosotros apenas estamos entrando, y pues sí nos preocupa mucho que nos pueda llevar el tiempo que les ha llevado a estos países para lograr configurar este nuevo sistema jurídico. Sobre todo en un país con las características de nuestro país. No solamente porque es un país con mayor población, es un país que geográficamente está ubicado al sur de Estados Unidos. Por supuesto, es un país que tiene características singulares porque es un mosaico de culturas. No es un país fácil de entender en sus propios procesos de integración de las distintas sociedades, y sobre todo porque además, y aquí las expertas y los expertos no me dejarán mentir, porque son quienes conocen perfectamente bien porque estudian estas materias, también porque parte de los ideólogos de los sistemas inquisitorios, también algunos de ellos de manera preponderante son de nacionalidad mexicana. También los ideólogos aquí están, son los que hemos estudiado en las distintas carreras, pero particularmente así se han formado, así se siguen formando, por desgracia, quienes salen de los departamentos o facultades de Derecho, como quiera que se llame en cada una de las universidades. Entonces el tránsito no es fácil, es complicado, de tal manera que hoy empezamos el primer conversatorio. Le agradezco en primerísimo lugar el acompañamiento del coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, al senador Carlos Puentes, que me acompaña en esta reunión. Los viernes son complicados, hay de todas maneras algunas actividades. El senador Barbosa no me pudo acompañar porque está en otro foro aquí a un lado en el tema de matrimonio igualitario, pero no podíamos dejar pasar los días sin que instalemos el primer conversatorio, de tal manera que agradezco a Rocío Culebro, a Ana Laura Magaloni, a Pedro Salazar, que nos acompañen en el arranque de la reflexión que tenemos que dar en el Congreso, pero particularmente en el Senado de la República, de lo que tenemos que configurar como la ley que crea esta nueva institución autónoma de la Fiscalía General de la República. Y simplemente para empezar a abordar los retos, en el grupo parlamentario estamos discutiendo una nueva legislación que entrará a discutirse en el marco de otras iniciativas que ya están en comisiones, de una minuta que tenemos de la legislatura pasada que nos envió la Cámara de Diputados. Es decir, hay en comisiones mucha materia para empezar también a discutir por dónde tiene que ir el dictamen. ¿Cuánto nos va a llevar? El tiempo que nos tenga que llevar. Yo creo que todos los grupos parlamentarios estamos de acuerdo en que este tema es un tema de real importancia y de una trascendencia muy
particular que necesita una discusión particular con las y los expertos, con las organizaciones, con quienes están comprometidos y también con quienes están preocupados, con quienes tienen propuestas, con quienes tienen incluso cuestionamientos, con quienes tienen que aportar desde su libertad lo que quieran. Y el Senado de la República, en ese sentido, yo reafirmo en la instalación de este primer conversatorio que esa libertad está garantizada para discutir. Líneas. Una fiscalía con amplia legitimación e independencia, como se ha planteado por diversas organizaciones especialistas, etcétera, etcétera, hay que discutirlo. El Senado, este tema y en otros, tendría que replantearse formas, sí, también hay que discutirlo. Hay formas que también el Congreso de la Unión, como los cambios que se dan en la Constitución, también los congresos locales y de la Unión, pues tienen que cambiar, igual que los ámbitos gubernamentales, igual, por cierto, que los ámbitos de los órganos constitucionales autónomos, también. O sea, no podemos pensar que lo que ya está hecho es inamovible. Eso en primer lugar, debemos dejarlo claro. Eso me parece que debe permear en la discusión. Los consensos en torno a quien va a asumir la gran responsabilidad de ser el primer fiscal general. Ojalá que los congresos locales hubieran discutido, donde ya tienen sus fiscalías locales, en foros similares a este que empezamos, si lo que decidieron al transformar sus procuradurías de generales del Estado, del A, B, C, D hasta la Z, y ahora son fiscalías, ¿hicieron ese proceso? O tenemos experiencias también en los estados, cómo está funcionando. Nosotros estamos todos, yo creo que puedo hablar por los 128 senadoras y senadores, de que tenemos esa preocupación y escuchamos. Las puertas abiertas del Senado siempre lo estarán para discutir con toda libertad eso. ¿Y qué pasa con las fiscalías especializadas que están inscritas en la ley? No más por nombrar alguna: la anticorrupción, la de delitos electorales, la de protección de periodistas y defensores de derechos humanos, las que se tengan que configurar contra trata, desaparición forzada, etcétera, etcétera, etcétera. Es necesario una fiscalía que defina los procesos periciales, como también hay organizaciones que lo están pidiendo. Es parte de la discusión, no va a ser fácil. ¿Cuál es el alto perfil en el que todo mundo estamos de acuerdo debe caracterizar a la función ministerial y de investigación? ¿Cuál debe ser esa característica? Hay que discutirla. Hay que partir de las evidencias que tenemos en el país, de cómo funciona ahora. Más allá de cuál sea la opinión de cada quien, creo que todas y todos estamos de acuerdo que eso ya no puede ser. Ya no puede ser. Y por supuesto tenemos también que seguir preguntándonos si realmente el nuevo marco que tengamos que definir como una atribución de lo que debe caracterizar la Fiscalía General debe caracterizarse por una acción justa y eficiente en el marco del sistema acusatorio. Y entonces el ABCD que garantice justamente ese nuevo enfoque. Y por lo tanto también lograr un esquema robusto para la protección y respeto de los derechos humanos. Claro que tiene que tener ese enfoque, ¿no? Y por supuesto la sistematicidad en la política criminal y la actuación ministerial, sobre todo frente a los nuevos retos. Al mismo tiempo, tenemos que visorar este proceso con lo que también el Senado de la República ha hecho en materias contra la tortura, lo que estamos discutiendo ahorita respecto a desaparición forzada o cometida por particulares, la revisión de la ley de atención a víctimas, la revisión a la ley contra trata de personas, otras leyes que están en discusión. En fin, es todo un esquema de discusión de una serie de temas que claro que tienen que estar también a la luz de lo que del diseño institucional de la Fiscalía.
y por supuesto algo que también preocupa, la vigilancia en la materia de anticorrupción, con controles efectivamente democráticos y finalmente un tránsito eficiente en la renovación de la figura del Ministerio Público. De tal manera que arrancamos esta discusión, 15 minutos a cada una y al compañero que nos acompaña, el senador Puente cierra, 15 minutos, y si hay debate, hacemos un debate aquí suave. Yo les voy a mencionar cuando le falten 2 minutos para el aterrizaje. Empezamos primero con Pedro, seguimos con Rocío y luego con Ana Laura. ¿Les gusta que sea así? Yo me voy a tener que ir a 4 paneles. Sí, terminamos antes. Todos tenemos que irnos a otra cosa. Empezamos con Pedro Salazar, le conocemos, dirige el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bienvenido. Al contrario, muchísimas gracias, senadora Angélica de la Peña. Muchas gracias por estar con nosotros, senador Puente, y por recibirnos y por invitarnos a este foro. Además de que me da mucho gusto compartir la mesa con Rocío y con Ana Laura Magaloni, con quienes llevamos pues ya mucho tiempo pensando juntos estos temas. Yo lo que haré serán unas reflexiones a propósito de algunos de los dilemas estructurales que ya apuntaba muy bien la senadora de la Peña y que tienen que ver con cómo, por un lado, creo que se debe procesar las decisiones que deben de tomarse para dar el tránsito entre la PGR y la Fiscalía, y por el otro lado, algunos de los dilemas o algunos de los grandes temas, digamos, que creo que deben resolverse a la hora de la toma de decisiones ya de carácter institucional. Lo primero es algo que creo que es muy relevante, y esto se lo he aprendido, y por eso lo digo así, a Ana Laura Magaloni, que es, y entonces estoy robando un punto que es, seguramente iba a decir ella, que es muy importante concentrar las energías primero en la definición del diseño, del modelo institucional que queremos de fiscalía, y después proceder a la confección de la legislación que la va a regular. Es decir, pero es una definición que debe de discutirse primero, porque al final la legislación pues es eso, el instrumento normativo a través del cual se traducirá, digamos, en derecho, lo que primero tiene que ser, digamos, planeado y pensado desde un punto de vista más de ingeniería institucional. Y en ese sentido debe ser una ingeniería institucional que tome en cuenta estructuras, formas, mecanismos, procedimientos, y ya que tengas ese diseño, entonces tiene sentido entrar, digamos, a la discusión del marco normativo, que vuelvo a decirlo, será la traducción normativa de lo que se haya diseñado, y también, por supuesto, cuestiones que tienen que ver con facultades, competencias y cuestiones procesales, ¿no? La segunda cuestión es que, si bien se trata ahora, ya desde ahora en el marco constitucional, de un órgano constitucional autónomo, como señalaba la senadora de la Peña, es muy importante hacer una pausa y ver que en ese universo de los 11, 12 órganos constitucionales autónomos que tenemos hoy en México, hay diferencias importantes. Es decir, comparten una naturaleza constitucional, pero cada uno de ellos tiene particularidades, no solamente por lo que hace a su diseño, sino también por lo que hace a las funciones que realizan. Hay órganos constitucionales autónomos que son órganos no jurisdiccionales de garantía, como la CNDH. Hay otros que tienen una naturaleza más propiamente administrativa y con facultades reglamentarias, como sería el caso del INE. Hay otros que tienen una naturaleza más de órganos garantes, como sería el caso del INAI, y otros que son de carácter netamente regulatorio, como la COFESE o el IFETEL. Lo que quiero decir es que debemos de encontrar en dónde están, digamos, las notas comunes a la naturaleza de autonomía, pero debemos de hacernos cargo que esta autoridad en concreto debe de tener diseño y potestades y garantías propias, porque va a desempeñar una función sustantivamente diferente a la que llevan a cabo los otros órganos constitucionales autónomos. Y creo que desde ahí la definición es muy importante, porque debemos de pensar qué autonomía queremos. Es decir, ¿qué quiere, permítanme decirlo así, qué quiere ser autonomía en el marco de la definición de una Fiscalía General encargada de investigación y procuración de justicia, ¿no? Es decir, ¿qué contenido le vamos a dar? Yo diría que lo que seguro le tenemos que garantizar son 2 ejes de independencia.